Si estás por ver este episodio, probablemente eres un arquitecto y quieres vivir mejor de tu profesión, con más clientes, mejores proyectos y un despacho que no dependa solo de la suerte. Soy Daniel Jacobo y escribí Diseña tu libertad para eso, el paso a paso real que me hubiera gustado tener cuando empecé. Aquí encontrarás una guía de decisiones y herramientas que me hubieran ahorrado años de prueba y error. Si te hace sentido, escanea el QR y consíguelo hoy. Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un arquitecto invitado muy especial. El día de hoy vamos a hablar de la marca personal. Me gustaría empezar definiéndola. Se define como un concepto que consiste en considerarse a uno mismo como una marca, con todo lo que esto conlleva. Esta marca debe ser elaborada, transmitida, protegida y mantenida, con el ánimo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. El día de hoy no vamos a profundizar en qué consiste una marca personal. Si les gustaría informarse más acerca de este tema, pueden ver algunos exponentes como son Euge Oller, Tito Galvez o Jürgen Klarik, pero sí vamos a hablar de cómo aplicarlo en nuestra vida diaria como arquitectos. El invitado de hoy es el arquitecto Abraham Cota Paredes. Para mí es un honor que él esté aquí. Yo soy fan de todo lo que ha hecho en su carrera como arquitectura y como el contenido que está generando en redes sociales. Bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias a ti por recibirme. Esta invitación la agradezco muchísimo. Muchas gracias. Espero que estés muy bien, que estés cómodo en el día de hoy. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Para eso me gustaría empezar con que nos cuentes tu historia. ¿Cómo empezaste, trabajaste antes de emprender tu despacho y qué te motivó a abrirlo? Muy bien. ¿Mi historia completa o la versión corta? Bueno, yo soy arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo salgo de la universidad en el 2008 y soy egresado también de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, en el 2012, al finales. Pues soy un arquitecto de Los Mochis, Sinaloa. Yo nací allá y me fui a los 17 años y me fui principalmente porque siempre tuve unas ganas de ser algo más grande de lo que yo sentía que podía ser en una ciudad chica. Entonces, el primer paso para crecer es salir, ¿no? Es salir de esa zona de confort, es tomar una decisión que muchas veces nos va a causar miedo, pero yo siempre digo que el miedo es una buena señal, ¿no? Porque es una señal de que estás haciendo algo en lo que no te sientes tranquilo, ¿verdad? Entonces, pues nada, tengo 11 años de egresado, de este 2020 cumpliré 12. Trabajé un par de años en oficinas, de todo, de practicante, de números generadores, de asistente residente de obra, hasta que me fui hasta que entré a una oficina, una inmobiliaria donde pude poner en práctica mis ideas. Y yo digo que esa fue como mi primer maestría, en donde pude trabajar yo creo que más de 50 proyectos de vivienda con clientes reales. Entonces pude conocer el perfil distinto de lo que puede ser un cliente, ¿verdad? O sea, tuve desde el cliente la pareja joven, la pareja ya madura, la pareja con un hijo, la familia de 3 hijos, la familia de 4 hijos,
los que ni siquiera se habían casado. Entonces pude conocer los que les gustaba la arquitectura, los que no tenían ni idea, los que querían algo más tradicional, los que venían de Estados Unidos y querían una casa como la de Estados Unidos. En fin, pude conocer distintos perfiles, lo cual me ayudó a mí a conocer, porque para mí eso fue como una maestría en psicología, ¿no? La psicología es básica en todas las decisiones que vas a tomar en la vida. Entonces, en el desarrollo de una oficina de arquitectura, el conocer el perfil del cliente es básico para tratar de comunicar tus ideas y para tratar de que tus ideas se concreten, porque si no eres capaz de poder transmitir lo que quieres decir, el cliente jamás te lo va a comprar y por lo tanto puedes ser el mejor arquitecto del mundo, pero nadie lo va a saber porque nunca vas a construir. Y lo más importante en la arquitectura es construir. Mies van der Rohe lo decía, ¿verdad? En la arquitectura se habla con obras, no se habla con teorías. Entonces, pues a partir de que pude trabajar en esa oficina, me dio la preparación para seguir mi camino, me voy a Pamplona, consigo una beca, me desarrollo, me depuro. Yo siempre digo que la enseñanza de mi maestría la resumo con esa frase de Chillida, de todo se arregla quitando. Entonces me enseñan que sí y que no en la arquitectura, me ayudan a potenciar mis referentes, me ayudan a enriquecer mis referentes, me ayudan a conceptualizar, me ayudan a teorizar, ¿no? Esto que hablábamos hace rato de la profesionalización, me ayudan a entender que la carrera de la arquitectura puede ser muchísimo más estricta de lo que nosotros la conocemos, lo cual me ayuda a visualizar el camino a seguir, ¿verdad? Porque cuando uno empieza no tiene claro cómo vas a llegar de un punto A a un punto B, ¿verdad? Entonces, allá me enseñaron cómo distintas oficinas de distintas escalas pues van escalando, pues eso, ¿no? Escalones, y van llegando de ese punto A a ese punto B. Entonces, llevo ya estos 12 años después de que regreso de Pamplona. Empezamos una oficina, me asocio con el arquitecto Álvaro Berúben, fundamos Estudio Hidalgo, también con el arquitecto Orlando Quintero, y empezamos como el primer ejercicio de emprender una oficina, gracias a que el papá de Álvaro también era arquitecto, el arquitecto Álvaro Berúben Jaime, y ello nos ayuda, ¿no? Es una palanca brutal porque nos ponen oficinas, no tenemos que empezar completamente desde cero, ¿no? Entonces, si hablamos de consejos que podemos dar, siempre hay hombros en los cuales se puede levantar uno, ¿sabes? Aunque pensemos que no existen, siempre hay alguien que nos puede ayudar, ¿sabes? Entonces, pero tienes que tener los ojos muy abiertos, tienes que ser lo suficiente humilde como para tratar de tomar esas oportunidades, porque muchas veces uno quiere arrastrarse, ¿verdad? O sea, uno quiere decir, es que yo quiero decir cuando lo logre que yo vine desde abajo y que nadie me ayudó. Eso es una tontería, ¿verdad? O sea, tenemos que ayudarnos de las posibilidades con las que nacemos, porque todos nacemos con distintas posibilidades y hay que saber utilizarlas. Y a partir de esa oficina en Estudio Hidalgo empezamos a construir un poco más, generamos proyectos de nosotros, conseguimos unos terrenos, conseguimos inversionistas, hicimos casas, las vendimos y eso nos dio tiempo, ¿verdad?, para sobrevivir, porque siempre decimos que en las carreras traen... o más bien las empresas de arquitectura y de construcción tienen el tiempo medido. Hay estadísticas que te dicen que el 90% truenan en el primer año, o el 50%, y el otro 40% en los 3, y el otro 5% en los 10. Entonces, es muy fácil no lograrlo en la construcción, en la arquitectura. Entonces, esto se trata es una carrera de resistencia. Claro. Y todo esto que mencionas, yo creo que en este primer acercamiento podemos sacar muchísimas reflexiones. Una de ellas es lo interesante que puede llegar a ser la arquitectura. Definitivamente es una disciplina que constantemente se renueva, que no es algo aburrido, siempre hay algo nuevo, siempre hay un nuevo cliente, siempre hay un nuevo camino que puedes escoger recorrer. Hay muchas cosas por las que tú puedes tomar la decisión de ir. Y creo que eso es de las cosas que hace muy interesante la arquitectura. Uno de esos caminos que yo he visto que tú has decidido tomar, no sé si a conciencia, si ha nacido en ti desde el interior, pero es que en redes sociales quien te sigue y quien no, pues hágalo. Yo veo que compartes mucho contenido de valor, muchas enseñanzas, muchas cosas que quien lo vea de verdad aprende y se queda con algo muy valioso que es conocimiento. A mí me gustaría saber qué te motivó a un día salir y grabar, tomar tu cámara y empezar a compartirnos todo eso. Digo, es un proceso.
como todo en la vida, ¿no? No, fíjate, cuando estaba en la maestría, recluido un poco en Pamplona, una ciudad pequeña, una ciudad de un clima frío, de mucha lluvia, tenía pocos compañeros, no es una ciudad de mucha vida social, ¿no? Entonces, pues yo me fui a eso, ¿no? Me fui realmente a guardar para tratar de aprender. Entonces, yo veía, hablando específicamente de videos, yo veía, por ejemplo, cuando llego a Pamplona es cuando empiezo a ver YouTube, ¿no? Yo antes no veía mucho YouTube y empiezo a ver, pues, YouTubers, ¿no? Pues gente como estos Wherever Tomorrow o Ben Shorts, me acuerdo que veía algunos. Sí. Y yo decía, qué genial cómo logran transparentarse, abrirse a una cámara y que de repente la gente lo entienda, lo haga suyo, lo consuma, y eso pues para ellos es un motor que les permite crecer en su contenido, que puede ser de valor o no. Exacto. Pero tienen la confianza. Yo veía esos videos y decía, es que yo no me podría animar a ponerme enfrente de una cámara, subir un video hablando de cosas chistosas, ¿verdad? Pero sí decía, qué valor, ¿sabes? O sea, ahí hay una cosa muy fuerte, pero hasta ahí quedó, ¿no? No lo toqué. Cuando regreso, más bien en el último semestre en la maestría, un amigo, Álvaro, me dice, abre Instagram. Es una red social, ¿no? Como Facebook, pero son imágenes y pues está buenísima, ¿no? Ábrela, y me dijo, al rato te vas a hacer adicto, y tenía razón. Entonces abro ese Instagram y a partir de ahí yo el Instagram lo veo como una plataforma para difundir mi mensaje, mi trabajo. No lo veo como una red social de amigos. Para mí, en cuanto vi el potencial de subir una imagen, dije, es que yo lo que hago son imágenes. Venía de esos 2 años en esta empresa donde generábamos muchos renders, ¿sabes? De cada proyecto. Sí. Entonces dije yo tengo mucho contenido. Antes de ese Instagram yo tuve un blogspot. Entonces en ese blogspot es cuando yo empecé a compartir todos los renders, todos los planos, las primeras fotografías de casas construidas, como fue Casa Holguín, y ahí es cuando empecé a generar un poquito también de teoría, a escribir. Entonces del Instagram, poco a poco pasamos a YouTube. Pero antes, estas ganas de compartir el conocimiento surgen de que en la maestría éramos muchos latinoamericanos, y cuando estudio yo allá es cuando estalla la crisis del 2009. Entonces se acaba el trabajo en España, por lo cual ya no era una opción quedarnos a trabajar en oficinas de arquitectura en España, pues porque no había trabajo. Entonces lo que nos decía, que era lo que hacían los estudiantes, los ex estudiantes del máster, todos se quedaban, ¿no? Entonces, y cuando llegamos nosotros ya no había trabajo. Entonces el decano, ¿no? El director del máster, Juan Manuel Pozo, nos dice, regrésense a sus países y compartan lo que aprendieron acá para que mejoren la arquitectura de sus países, porque éramos casi puros latinoamericanos, argentinos, ecuatorianos, mexicanos, uruguayos. Entonces yo me quedé mucho con esa idea y dije yo, ok, vamos a regresar a compartir. Entonces yo lo he visto, yo siempre digo que todo lo que hagas en la vida tiene que ser un ganar-ganar, porque si solamente das y no recibes nada, te vas a hartar, ¿verdad? Te vas a cansar, no lo vas a poder soportar. Tiene que ser un equilibrio. Tienes que dar y tienes que recibir para que sea una máquina productiva, no un círculo virtuoso que siempre se esté alimentando. Entonces yo, al momento que comparto, recibo porque, no sé, gano seguidores si quieres tú, o gano clientes si quieres tú, pero al final de cuentas yo también gano. Pero son cosas que las vas aprendiendo en el proceso, porque al principio de repente cuando regresamos se me empieza a bajar el trabajo, terminamos una casa, terminamos otra, ya no hay más proyectos y decimos, ¿qué hacemos? Entonces yo cuando regreso de España empiezo a dar clases en la UNIVA, en la Universidad del Valle de Atemajac, y me empiezo a dar cuenta que mi pasión también es compartir mi conocimiento. Me encanta
Me encanta hablar y me encanta enseñar y soy bueno, ¿sabes? O sea, tengo una capacidad de transmitir ese conocimiento que de alguna manera es clara. Entonces digo yo, a ver, ¿para qué soy bueno? Pues soy bueno para dar clases, entonces voy a empezar a dar un curso. Y abrimos el taller de diseño arquitectónico, que lo hicimos presencial los primeros cursos y también online. Ya después te platicaría eso. Pero gracias a que lo hicimos online, el contenido del curso quedaba grabado completamente. Entonces yo de repente me empiezo a generar contenido y esa es otra de las claves. Tú lo dijiste muy bien, la arquitectura te permite una diversidad infinita, ¿verdad? De variantes. Entonces, cuando uno entiende que la arquitectura genera contenidos, tú puedes hacer infinidad de cosas con esos contenidos. Entonces yo me quedo con todos esos videos de las clases y digo, vamos a compartirlo, vamos a ver qué pasa. Creo un canal de YouTube en el 2014 al cual empiezo a subir todos esos videos. Todas las clases para mí fue algo arriesgado porque estoy regalando, ¿verdad? También estoy regalando todo el contenido de la clase, estoy regalando mis críticas, estoy regalando mi conocimiento. Pero mencionaste Euge Oller. Euge Oller, yo le aprendí algo. Le aprendí en uno de sus videos el concepto de freemium. ¿Sabes? El concepto de freemium significa que tú puedes regalar una parte de tu contenido y otra parte de tu contenido lo puedes vender, ¿no? Sí. Esa parte que regalas es un gancho para que luego lo compren. Entonces yo dije, voy a regalarlo, pero si quieres tomar el taller y si quieres recibir una crítica mía, tienes que pagarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente tengo todo ese contenido de las clases y un día subiendo, y te voy a decir, o sea, que pasó mucho tiempo, porque el canal lo inicié en el 2014, el taller lo inicié en el 2017. O sea, ese canal se quedó ahí, ¿verdad? 3 años. Yo ya sabía que quería hacer algo con él, porque también había visto un video de alguna otra persona que no recuerdo, que decían que tú tienes que una manera de publicitar como profesionista era YouTube, porque con las otras redes sociales no te ve la gente y el YouTube te permite un acercamiento muchísimo más tangible. Y yo creo que por eso lo abrí, pero no lo usaba hasta que generé el contenido del taller, que lo empecé a publicar. Un año después, un día en una clase subo un video, un día en una clase hago 2 secciones que a una le llamo buena arquitectura, porque era una sección que se adaptaba mejor a la topografía que la otra. Entonces a una le llamo buena arquitectura, mala arquitectura. La subo una historia. En las historias empiezo a recibir como 30 respuestas de explica por qué, explica por qué, explica por qué. Dije yo, no lo voy a explicar uno por uno. Hagamos un video, ¿no? Quizá este es el momento. Entonces tomo una cámara, le agradezco a Ana Paula porque me la prestó y me grabo explicando esas 2 secciones. El video lo subo a YouTube y tiene una muy buena respuesta. Entonces digo yo, ok. Yo lo vi, de hecho. Y gracias a ese video digo yo, ok, me voy a animar. Toda la gente ya me estaba regañando por la mala calidad del audio, pero era un video que solamente lo hice así de repente, ¿no? Pero ya estaban exigiéndome cosas, ¿no? La calidad, y dije yo, ok, vamos a tomarlo en serio. Entonces compro equipo, compro un par de micrófonos, me fijo mucho en esto porque me puede servir y empiezo a generar contenido, ¿no? Utilizo los practicantes que tenía y me compro un estabilizador, busco la opción de cámara, me doy cuenta que es mejor el celular porque dicen que la mejor cámara es la que traes todo el tiempo contigo. Entonces, ok, decido hacer los videos con el celular, compro un buen celular, el estabilizador, un buen micrófono y empiezo a generar contenido porque todo es contenido. Esta charla yo la podría estar grabando también y también la podría subir a mi canal. Entonces, así es como llego a YouTube y las ideas no paran. Entonces, de repente empiezo a grabar los procesos constructivos, ¿no? Y me empiezo a llevar la cámara, el estabilizador a la obra y empiezo a grabar absolutamente todo, ¿no? Todos los errores, que es muy pesado, porque el desnudarte, como es lo que yo hago realmente, desnudo el proceso constructivo, que también muchas veces es el proceso de diseño, porque no hay muchas decisiones a veces tomadas aún cuando uno construye. Si no, pregúntenle bueno, ya no se puede, pero Barragán dicen que tumbaba losas y las volvía a hacer y luego las volvía a tumbar. Entonces es un proceso muy complejo y es más complejo compartirlo porque se ve todo, ¿no? Entonces, pero estamos en ese camino, estamos en el camino de generar más contenidos en donde gane el que lo ve y gane yo también para poder generar más. Claro. De hecho, hay algo muy importante que mencionas que es
la parte desde que tú abriste Instagram, no lo viste como una red social, sino como una plataforma para compartir tu trabajo. Yo creo que parte de construir una marca personal es cómo la gente te percibe a ti. Te percibe a ti, Abraham, como el arquitecto, a ti, Abraham, como el pintor, Abraham como músico, Abraham como persona normal. Entonces yo creo que quien nos escucha puede ir aplicándolo. No es necesariamente abrir un podcast, abrir un canal de YouTube desde un inicio. Puede empezar simplemente compartiendo sus maquetas de entrega en Instagram, compartiendo alguna explicación en video de en qué se inspiraron para hacer su primer proyecto de taller. A veces la perfección nos limita a no hacer las cosas. Uh-huh. Queremos que todo salga bien, que todo salga perfecto, y en ese miedo o en ese proceso, pues simplemente a veces no salen las cosas por querer que salga perfecto. Y ahí me gustaría saber, porque pues, creo que a todos quienes empiezan a hacer contenido nos pasa en algún momento, que es cómo vencer ese miedo a hablarle a la cámara, cómo vencer ese miedo a hoy voy a hablar frente a un micrófono, tengo miedo a lo mejor que voy a decir, me voy a trabar. ¿Cómo lo venciste o cómo lo has podido trabajar? Como se vence cualquier miedo, haciéndolo, ¿no? O sea, haciendo aquello que te da miedo. Lo que decías, nadie empieza perfecto. Tú ves los primeros videos de Wherever Tomorrow, son grabados con el celular, pero con celular de estos Nokia pixeleados y son una cosa casero en toda la extensión de la palabra. Ahorita son videos que ya tienen un equipo de no sé cuántas personas, ¿verdad? Pero al final las cosas... Hay una frase que me gusta mucho, que siempre repito, de Santo Tomás de Aquino, que es: la nada, nada crea, la nada, nada construye. Él la usaba para tratar de ejemplificar, ¿no? La existencia de Dios. Él decía que si la nada, nada crea, ¿de dónde puede salir la materia? Entonces, él hablaba de que debía existir un motor invisible que está generando todo lo que existe. Uh-huh. Entonces, yo lo utilizo en el sentido de que cada que no te sales de la cama y no haces nada más que ver la tele, pues nada va a pasar. Pero en el momento en el que te sales de la cama y vas a la cocina, algo puede pasar, ¿verdad? Te puedes encontrar dinero, y si sales de tu casa y te vas a la tiendita, te puedes encontrar con alguien, ¿no? Un amigo que te puede invitar a una fiesta. Entonces, de repente terminaste en la fiesta gracias a que te saliste de tu casa, o no fuiste a la fiesta porque te quedaste acostado viendo la tele todo el día. Entonces, siempre que uno hace, algo surge. Entonces, para vencer el miedo, tienes que hacer. Y como tú lo dijiste, quizá no empiezas con un podcast, quizá no empiezas grabándote en video para YouTube, pero empiezas subiendo contenido, ¿no? Uh-huh. Esto hice hoy, ¿no? O textos, ¿verdad? Hay muy poco contenido generado por arquitectos jóvenes en YouTube, y los que hay tienen muchísimas, pues les va bien, porque como hay tan poco, sí. Hay muy poca gente se arriesga, porque dicen, pues es que no soy lo suficientemente bueno, ¿para qué subo este boceto? ¿Para qué subo este plano? ¿Para qué subo esta cosa? Uh-huh. Pero pues si piensas que no eres lo suficientemente bueno, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, y esta otra cosa que hablabas, ¿verdad? Del generar una imagen, como tú dices, es sumamente consciente. Yo tuve una clase de la que siempre hablo también en la maestría, que se llamaba Architecture Polemics, que nos dio Beatriz Colomina y Mark Wigley, que hablaba de cómo los arquitectos, desde Le Corbusier hasta Rem Koolhaas, se autodiseñaron y se autopromovieron. Entonces, cada decisión de subir una foto, de subir una pintura, de subir un render, de subir una historia narrando que estoy aquí en la obra, es una decisión pensada en base a un objetivo, ¿no? Y el objetivo es crecer el mensaje. Exacto. De hecho, a mí me gustaría preguntar, porque, como dices, es un ganar-ganar, no es que la energía fluya de aquí para acá y de allá para allá. Me gustaría saber si tú has notado algún cambio en cuanto a clientes, en cuanto a ventas, desde que has empezado a generar tanto contenido y posicionarte en redes sociales. Claro, desde hace algunos años los proyectos nos llegan
por Facebook, por Instagram. Ahorita estamos haciendo Casa Bonsai. Casa Bonsai, el primer acercamiento fue un mensaje de Facebook. Casa Natura fue un boca en boca. Nos recomendó alguien. Casa Galería en Veracruz los vio por Instagram. Es que es así. Yo siempre digo, nunca sabes quién lo va a ver. Aquello que publiques, nunca sabes quién lo va a ver, tanto en el buen sentido como en el malo, ¿verdad? Porque así es la sociedad. Tenemos las dos partes. Entonces, pero al final, si no subes, nadie te va a ver. Por ejemplo, ayer nos están contactando unas personas de Houston para hacer un proyecto de viviendas enfrente de una universidad en Houston. Ellos no llegaron porque me vieron el anuncio en el periódico aquí. O sea, ellos llegaron por redes sociales también, ¿no? O sea, llegaron porque vieron la página, llegaron porque vieron el Instagram. Y así, por ejemplo, tenemos una cotización de un proyecto en Guatemala, lo mismo. O sea, ya todo llega por redes sociales. Ya realmente la comunicación cambió. Ya poner tu anuncio en el radio, pues está bueno, ¿verdad? A ver el alcance que tiene. Sí. Pero yo en Facebook o en Instagram le pongo 300 pesos y me dice que el alcance que puede tener es de 10,000 a 50,000 personas. Y yo le pongo los países que quiero llegar o simplemente le pongo amigos de los seguidores y de repente tienes una red. Ayer nos invitaron, ya nos habían invitado, pero ayer nos volvieron a invitar porque se postergó una conferencia en Colombia, en Bucaramanga. Ellos llegan por redes sociales. Hoy nos llegó también, nos publicaron en un libro digital de Volumen 0, una página, una empresa de arquitectura, de medios de la India, y hoy nos llegó el libro, ¿no? Que está a la venta, y ellos llegan por redes sociales. Todo ya son redes sociales. Entonces, el que no lo entienda, el que tenga pena, el que diga, es que me van a ver, ¿no? El que no lo entienda así, está liquidado. Bueno, más vale que tenga muchos amigos con dinero porque ellos son los que lo van a contratar, ¿verdad? Sí, de hecho uno creería, pues como todo, ¿no? Los arquitectos empiezan haciendo los proyectos familiares, los amigos. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor se te acaba la familia, se te acaban los amigos? ¿De dónde vienen los nuevos clientes? ¿Cómo conseguir a alguien que nunca te ha visto, alguien que no te conoce, convertirlo en un cliente o cliente potencial? Y es precisamente, como comentas, que hoy en día la comunicación pues ya ha cambiado, que es increíble que, oye, pues vi tu historia de Instagram, quiero que hagas mi casa. Sí, entonces... Literal, ¿de dónde eres? Pues soy de Bogotá. Muy bien. Sí. Entonces yo creo que es muy importante pues perder el miedo, practicar. Sobre la marcha irás perfeccionando la técnica, tu comunicación, tu manera de expresarte. Pero yo creo que el primer paso pues es hacerlo. Perder el miedo, porque viendo las tendencias, así es como se van a hacer las prospecciones de clientes. Ya se están haciendo así y en un futuro pues yo creo que aún más. Me gustaría preguntarte si tienes algún mentor acerca de estos temas o qué tipo de contenido consumes que nos puedas recomendar. Pues mentor son todas las personas que admiro. O sea, yo siempre le digo que es muy bonito leer biografías, ver documentales, porque así conoces a la persona, ¿no? Conoces cómo logran, cómo van del punto A al punto B, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la UDG, pensaba en Le Corbusier, ¿verdad? Todos hablaban de Le Corbusier como si fuera una especie de semidios. Sí. Y yo decía, pero a ver, Le Corbusier también tuvo 17 años. Le Corbusier también estuvo ahí de chavo, ¿no? O sea, él también fue como yo. Yo puedo volverme un Le Corbusier. Porque es así. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Empezar a entender cómo lo logró, cómo empezó, en dónde estudió. No estudió arquitectura, se preparó con oficinas, y todo esto pues nos hablaban mucho en la maestría. Entonces, al final de cuentas, el aprendizaje está ya en todas las redes sociales. El aprendizaje está ya en YouTube, el aprendizaje está en los libros, ¿no? O sea, cómprense una biografía de Frank Lloyd Wright, si les gusta Frank Lloyd Wright, cómprense una biografía del que ustedes me digan, si les gusta Rem Koolhaas, Delirious New York,
si les gusta Le Corbusier, pues cómprense todos los libros que hizo. Yo, para mí, mis mentores pues han ido cambiando, ¿no? Desde que yo admiraba la arquitectura de Ricardo Agraz cuando yo llegué aquí a Guadalajara, que para mí eran naves espaciales lo que él hacía, hasta Álvaro Siza, ¿no? Cuando ya empiezo a enriquecer, ¿no? Porque yo también siempre les digo, tengan una línea, tengan una búsqueda, ¿no? Tengan palabras que les interesen y enriquézcanse con referentes que comulguen con esas líneas, ¿verdad? Porque de esa manera el contenido no se dispersa tanto, que también es bueno ser disperso, pero también en momentos es bueno retirar aquello que no nos sirve tanto, ¿no? Es como la arquitectura de Koolhaas, pues no es tan la arquitectura que yo quiero, pero sí el mecanismo de cómo lo logra, ¿no? El que se pusiera a escribir, él estudió cine, entonces él era una persona que entendía muy bien los medios de comunicación. Gracias a que escribe Delirios New York, su mensaje se empieza a potencializar. Yo les diría... generen un contenido de valor y aprendan a comunicarlo, ¿no? La primera cosa que yo hice después de que se construyó mi primera obra interesante, pues fue tomarle fotografías y subirlas, mandarlas por un correo a Plataforma Arquitectura, y decidieron publicarlas, y para mí ese fue como un paso, ¿no? Ok, me publicaron acá. Cuando regreso a España, construyo Casa para Ver al Cielo y digo, a ver, esto tiene que ser más serio. Le hablo a Onis Luque, este fotógrafo buenísimo de Ciudad de México. Le digo, Onis, por favor, toma fotos, invierto en eso, y gracias a que ese contenido tiene mayor calidad, mi obra tiene mayor peso y te publican ya en otros lugares, y de una cosa te lleva a la otra. Claro, yo creo que es muy importante el tema, como comentas, de invertir en tu contenido. Si bien, pues como comentamos, no vas a empezar con el mejor equipo, pero sí poco a poco, mientras vas creciendo y desarrollando, invertir, porque al final de cuentas eso regresa y multiplicado. Creo que alguna de las objeciones que hemos platicado, a lo mejor de por qué no hacerlo, pues es el tema de no tengo equipo, me da miedo, no sé hablar frente a la cámara. Creo que otro muy importante también es el tema de no tengo tiempo. Quienes siguen a Abraham podrán ver que él de repente está dando una conferencia en Guanajuato, está en un taller en Guatemala, está grabando en la obra en Ajijic, está dando una clase en su despacho, y te preguntas, pues, ¿en qué momento, aparte de todo eso, va a la obra, atiende a los clientes, hace los proyectos, graba? E incluso yo pues para mí es un honor que se haya dado el tiempo de estar aquí, porque sé el mundo de cosas que tiene que hacer. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo administras tu tiempo para poder hacer todo eso? A ver, soy divorciado. Entonces, digo, tienes que saberlo, ¿no? Necesitas darte tu tiempo. Si yo tuviera una familia, ¿verdad? Uh-huh. Con 3 hijos que me están esperando en la casa todos los días en la tarde para jugar, pues no podría quedarme en la oficina hasta las 11 de la noche trabajando en un proyecto que aún no cuadra, ¿verdad? O no podría llegar a mi departamento después de estar todo el día en la obra y abrir la laptop y seguir trabajando en el modelo de SketchUp que aún no queda. Entonces, claro, en la vida uno tiene que ir tomando decisiones que vayan de acuerdo al camino que uno quiere seguir. De alguna manera, subconsciente o inconscientemente, lamentablemente o positivamente, me separé y eso me dio el tiempo que requería, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el día tiene 24 horas. No tienes más ni tienes menos. Entonces, pero lo interesante de la tecnología es que yo puedo estar hablando contigo ahorita, grabando un podcast, y puedo estar subiendo una historia, ¿no? De una publicidad, de un curso que voy a hacer, de 3D Max, y entonces estoy hablando y de repente, así con la otra mano, subo historia, link, y de repente la gente diría, ¿qué pasa con Abraham que está grabando un podcast y hay alguien subiendo cosas? Sí. Entonces, la tecnología ya te permite estar en 1000 lugares a la vez, pues. Entonces, obviamente, digo, tienes que enfocarte. A veces no como, a veces no desayuno, a veces no ceno. Sí, lamentablemente me alimento mal, pero es lo que quiero. Al final de cuentas, mi vida es esto.
Y obviamente hay un balance que tendrá que llegar, y probablemente el día que me vuelva a casar, si es que me vuelvo a casar, o el día que tenga un hijo, pues probablemente dirán, oye, ¿qué está pasando con Abraham? No ha subido tanto, ya no tiene el mismo ritmo, pues habrá pasado algo, ¿verdad? Pero en este momento tengo todo el tiempo del mundo y lo quiero utilizar. Claro, creo que es muy importante, como mencionas, justamente ayer estaba viendo un video que decía eso de, debes de estar haciendo la cosa que se te olvide que tienes hambre, que no has comido. Tienes que hacer aquello que te da tanta pasión que de repente se te va el tiempo y dices, chin, no he comido, no he cenado, no he desayunado. Y también el tema del tiempo creo que es muy importante. Comentábamos con otros invitados, Moro Estudio, que el mejor día para emprender es ayer. Que a veces cuando ya tienes una familia, hijos, otro tipo de compromisos, tu energía y tu tiempo ya no puede ser el mismo al que le dedicas al trabajo. Entonces yo creo que aquellos quienes tienen el miedo, soy muy joven, tengo poca experiencia, anímense a hacerlo porque tienen todo el tiempo a su favor y después pues la carrera les va a ir ganando. Entonces yo creo que eso es muy importante. También me gustaría preguntarte, porque eres un despacho, yo siento que eres un despacho muy integral. Si se meten a su página web, la mayoría de los despachos, pues nuestros proyectos, nosotros y contacto. La página de Abraham tiene filosofía, cuál es la filosofía de su despacho. Tiene los proyectos, cuáles están en proyecto, cuáles están construidos. Hay arte, o sea, ellos también venden arte, venden muebles, hay escritos, reflexiones. Y me gustaría preguntarte... Y educación. Y educación también, claro. ¿Cómo nace esa idea o para qué? ¿Cuál es el propósito de tener todo un despacho integral? No es un propósito en sí mismo, es una necesidad. Yo tengo una necesidad de multiplicarme. Si no es bien en hijos, me voy a multiplicar en ideas. Entonces yo quiero transmitir mis ideas en pinturas, mis ideas en poesía, mis ideas en arquitectura, mis ideas en educación, mis ideas en video. Tengo muchas ideas y cada que hago una idea me surge otra. Entonces ya esa página ya no va a ser suficiente porque ya de repente ya es tanto lo que estamos haciendo en educación que ya necesito generar una página exclusiva para los contenidos educativos que estamos haciendo. Entonces, eso es una cosa. Y la otra razón es el tema económico. Yo vengo de una familia de clase media que me han apoyado, más, por ejemplo, no soy de aquí, entonces no tengo todos esos contactos, no crecí y no tengo amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, que me pidan proyectos, entonces no tengo toda una lista de contactos que muchos de aquí sí tienen, ¿verdad? Entonces la arquitectura no es suficiente, entonces yo necesito comer, necesito mantenerme, necesito pagar la renta, necesito pagar a los empleados, entonces necesito generar más fuentes de ingreso. Entonces, entre más yo he aprendido a través de lo mismo, ¿no? De lecturas, de documentales, de clases, que entre más fuentes de ingreso tenga una empresa, es más probable que sobreviva. Llámale diversificación, ¿no? Que es la ley número 1 de los fondos de inversión. No pongas todos tus huevos en una canasta. Si yo me vuelvo un arquitecto que solo diseño, de repente se me van a acabar los clientes, ¿qué pasa? Si yo soy un arquitecto que solo construyo, de repente se me van a acabar los clientes, ¿qué pasa? Si yo diseño y además construyo, tengo más posibilidades de tener clientes. Si yo diseño, construyo y además doy clases, pues de repente, si se acaba la construcción, el diseño, puedo dar clases. Si además pinto, pues de repente una pintura se puede vender. Si además fabrico muebles, pues quizá una silla al mes o 2 sillas al mes, pues ya me dan quizá lo de la renta. Entonces, entre más fuentes de ingreso, de repente YouTube llega como una cosa, porque nadie cree en mí al principio, ¿no? Cuando empezamos con los cursos, Marcela, que le mando un gran saludo, Marcela estaba... reticente, ¿no? No creía que podía ir bien. Y de repente se da cuenta que los cursos fueron
segunda fuente de ingresos del 2017 y quizá la principal del 2018. Y lo mismo pasa con YouTube, ¿no? Empieza YouTube y Marcela, ay, estás perdiendo el tiempo, ¿por qué compras micrófonos? ¿Por qué compras lámparas? ¿Qué estás haciendo, no? Y de repente se da cuenta que YouTube ya bajito, pero ya se empieza a volver una fuente de ingresos importante. Yo digo que en 2 años va a ser nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, es así, ¿no? Yo estoy buscando de qué otra manera genero ingresos. Las conferencias, ¿no? Pues me decían al principio, es que gastas tu tiempo, nomás vas, no les cobras. Ok, de repente, pues ya se cobra. Y se cobra poquito, ¿no? Y a los que pueden. Si no pueden, pues ya veremos la manera. Pero ya tienes el ingreso de las charlas. Y poquita, ¿no? Esas gotas van haciendo algo más grande. Entonces, mi intención es generar una empresa, pues. Entonces, entre más posibilidades de negocio tengamos, es más probable que la empresa sobreviva. Claro, de hecho yo he leído que recomiendan tener 7 fuentes de ingresos distintas. Por lo mismo que comentas, no puedes echar todos los huevos en la misma canasta porque un día puede haber, otro día puede no haber y no sabes cuánto tiempo va a durar eso. Yo le digo a mis amigos también, le digo, yo estoy emprendiendo en modo leyenda. ¿Por qué? Porque estoy emprendiendo siendo foráneo. Entonces es ese tema de no tienes el cobijo de repente llegar a la casa de tus papás, no hay para el súper y no vas a llegar y va a haber comida en el refrigerador. De repente también no tienes esos contactos cercanos de que tus amigos de toda la vida, la familia más cercana. Entonces yo creo que es muy, muy importante ese tema de diversificar los ingresos, tener varias fuentes. Y para eso me gustaría también preguntarte, ¿qué consejo le darías a aquellos estudiantes de arquitectura o arquitectos jóvenes, casi desde una perspectiva como si te hablaras a ti mismo? ¿Qué consejo te darías? Como tú dijiste, empieza cuanto antes. Mis jefes de las pocas empresas en las que trabajé, ellos me dijeron que empezaron comprando piso laminado, duela, de ingeniería. Así, ellos no estudiaron arquitectura. Ellos estudiaron aquí en el TEC de Monterrey, administración de empresas, finanzas. Y dijeron, a ver, compremos a $3 y vendémoslo a $3.50, ¿no? Y así empezaron. Y de repente vendiendo piso, pues de repente juntaron un capital y construyeron una casa para venta, ¿verdad? De repente juntaron más capital y construyeron un fraccionamiento. De repente dijeron, a ver, un modelo de negocio, nosotros ya tenemos vendedores, entonces que los vendedores atraigan clientes, nosotros les vendemos el terreno, les vendemos el proyecto y les construimos. Y ¡fum! Se genera esta idea de modelo de negocios que actualmente sigue con empresas como Morada, que sobreviven. Y lo curioso es que la empresa de ellos no sobrevivió, la transformaron porque se dieron cuenta que no era tan eficiente. Sin embargo, ahorita están construyendo torres. Entonces, pero empezaron a los 22, 23 años comprando y vendiendo algo, ¿no? Entonces, yo le diría a la Abraham joven, apúrate, ¿no? Yo siempre voy contra el tiempo, ¿no? Y voy contra mí mismo. Traigo una prisa, ¿no? Sí. Y otra de las cosas es intenta lo que sea, porque a lo largo de nuestro camino como Cota Paredes Arquitectos hemos intentado cosas que no funcionan, ¿sabes? Invertimos en esas cosas y al final el retorno no es lo que esperábamos, pero luego hacemos otra. Y luego tampoco es lo que esperábamos, hacemos otra. Y esa no tan mal, ok, hagamos otra. Entonces estamos a prueba y error, a prueba y error. Hay unas cosas que funcionan, otras que no. Pero si no lo intentas, no vas a saber qué funciona y qué no funciona. Y necesitas, como tú dices, hacerlo cuando tienes tiempo, pues. Porque cuando te llenes de familia se va a volver más complicado. Hay que pagar más cosas, se te sale el capital. Y al principio lo más importante de cualquier empresa es tener un fondo. Es tener un fondo de emergencia, ¿verdad? Porque se te acaba el capital, el flujo, y si no quieres volver a mandar un currículum a otra empresa, necesitas un fondo que te mantenga el tiempo suficiente, porque al final, como la película de Náufrago, de Castaway, al final no sabes qué te va a traer la ola al día siguiente, la marea. Entonces tú no sabes, imagínate que hoy estamos en enero, ¿no? Y en enero se te acabó un proyecto, ya no, y el proyecto que seguía
te dijeron, vamos a esperar. Si en ese enero que se te acabó el proyecto, tú no sabes, pero en junio llega otro. Pero tú no sabes. Pero en junio llega otro. Si tú no tienes dinero para sobrevivir de enero a junio y mandas currículum, en ese momento, cuando te llegue el proyecto en junio, probablemente que de todas maneras te va a llegar, no lo vas a poder atender igual. Y ya vas a entrar en un conflicto. Pero si tú tienes un ahorro para sobrevivir de enero a junio, y en ese lapso, ojo, en ese lapso es donde van a surgir las cosas que te van a mantener los siguientes años, porque las cosas potentes surgen de las crisis, ¿sabes? Exacto, yo cuando no tenía trabajo, es cuando, a ver, ¿qué hago? Se le metió el agua a la recámara principal de la casa de la cueva y se levantó toda la duela. ¿Qué hago? ¿De dónde saco el dinero para pagarla? Porque fue mi culpa, porque el aluminero no selló bien la ventana. ¿De dónde saco ese dinero? ¿Qué sé hacer? Pues sé dar clases. Hagamos algo, demos algún curso. Y gracias a que fue ese problema que en ese momento fue una llamada espantosa, ¿no? Un mensaje de son 30,000 pesos o no sé qué. ¿De dónde saco 30,000 pesos? Gracias a que salió ese problema, que lo vemos como problemas, pero son oportunidades. Gracias a que ocurre eso, me obliga a mí a generar cosas, que fueron los cursos, que actualmente ya estamos dando cursos de programas, ya no nomás es cursos de diseño, ya damos cursos de Revit, de 3D, de no sé qué, y los damos online, tenemos alumnos de toda América, sí. Y gracias a que se le metió el agua a esa ventana. De hecho, he visto que mencionan mucho, retomando dos partes de lo que nos acabas de decir, fracasa seguido y fracasa rápido. O sea, es un prueba de error, esto me funciona, esto no. Lo que sigue no estancarse como en la frustración de es que le invertí, no funcionó. Esto no funcionó, bueno, lo que sigue. Lo otro es que los tiempos de crisis es cuando pues se pone creativa la mente, ¿no? De lo tengo que resolver, no hay de otra manera. Entonces es estar en ese estado de, pues se te rompe la burbuja del confort. Y pues ver cómo lo resuelves. Entonces, en las crisis, incluso en algunos libros lo mencionan, en las crisis es cuando salen las compañías más exitosas, porque es cuando tienes que saber resolver los problemas. Creo que eso es muy importante y agradezco ese consejo que te has dado a ti mismo y que lo vamos a aplicar nosotros seguramente. Ya sabes. Para terminar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, que es para saber un poco más acerca de tu personalidad. La primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar? Uso de todo, soy un ecléctico. Uso desde Pedro Infante hasta Ravel, desde chistes de Polo Polo hasta el libro del Tao, ¿sabes? Escucho desde la Divina Comedia en un audiolibro en YouTube hasta Los Cadetes de Linares, desde Nirvana hasta, ¿sabes? Hasta, no sé, lo que me digas, Alejandro Sanz o... Depende del mood. Soy romántico, al final de cuentas, todo lo que me provoque una sensación me interesa. Ok, muy interesante. Yo creo que personalmente yo también es una pregunta muy difícil porque es muy difícil estancarte en un solo estilo, en un solo género. Entonces sí, yo creo que la mayoría de las personas es, pues hoy ando triste, quiero escuchar algo triste, hoy ando inspirado, quiero escuchar algo que me inspire. Y al final, perdón, necesitas algo de paz. Al momento de diseñar necesitas paz. Entonces, es algo que te transmite esa paz, ¿sabes? Quizá también no escucharás un rock pesado completamente, sí, sino algo que te ponga en ese estado de ánimo de una no sé, ¿no? Un poquito etéreo. Sí, exactamente. También me gustaría preguntarte algún libro o película que nos puedas recomendar. El laberinto de la soledad de Octavio Paz, aquellos que quieran encontrar el significado de la mexicaneidad, aquellos que quieran encontrar la mexicaneidad, o vamos a llamarle mejor la nostalgia o la melancolía, que a mi parecer mi arquitectura es lo que busca muchas veces, una ligera melancolía.
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Si quieres aprender de arquitectura bioclimática, pues arquitectura bioclimática de Víctor Olguay. O sea, depende qué quieras conocer, ¿verdad? Si quieres aprender pues eso también un poquito la nostalgia de Peter Zumthor, ¿no? Atmósferas, pensar la arquitectura. Si quieres aprender un poquito de cómo ven la teoría los grandes maestros, cómprate un libro de Rafael Moneo. Decodifica la obra de Koolhaas, de Saná, de todos estos grandes arquitectos, pero de una manera muy, muy clara. Y yo creo que eso te hace entender que no todo lo que hacen está bien, ¿verdad? Me gusta ese análisis porque es un análisis sincero. Pero pues a mí me enriquece todo, ¿no? Desde un documental de Picasso, no sé, hasta el libro les decía, El jugador de Dostoyevsky o Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo. Al final de cuentas, te transporta, ¿no? Entonces, cuando una persona escribe bien, te transporta a aquello que está narrando. Entonces, la capacidad de poder comunicar esa idea, llámese en escritura, llámese en documentales, llámese en películas, llámese en arquitectura, llámese en pintura, busquen autores que lo tengan claro. Ok, muy buen consejo de cómo elegir qué vas a leer. ¿Tienes algún arquitecto favorito? Tengo muchísimos. Yo siempre decía que mi santísima trinidad es Le Corbusier, Barragán y Mies, y por ahí el Espíritu Santo es Frank Lloyd Wright, y ya Los Ángeles que son Sisa, que son Alvar Aalto, que, ¿sabes? Te puedes ir, Tadao Ando, Alberto Campo Baeza, o sea, tengo demasiados referentes, unos más contemporáneos, unos más tradicionales, Aires Mateus, toda la escuela de Oporto, ellos son clave para mí, y los mexicanos pues también hay muchos, hijos de Sisa, Barragán, que ahora conocí a José Iturbe, las primeras obras de Sordo Madaleno, pero todos son muy buenos. Yo me alimento de todos. Al final de cuentas, yo veo alguna pureza en la obra de, no sé, de Macías Peredo o alguna cosa muy fuerte en Estudio MMX o una obra bellísima que se integra con la naturaleza, de Taco, de Carlos Patrón, de Ana Patrón. Al final, tomo lo que me sirve de todos, ¿no? Y de alguna manera se los robo, ¿no? Claro. Es aprenderles las buenas prácticas. Si no fueras arquitecto, ¿qué serías? Sería escritor, sería pintor, sería psicólogo, sería algo que me obligara a pensar, algo que me obligara a... Es que al fin siempre tuve el arte, ¿no? Desde pequeño yo sabía que tenía que ser algo artístico. Entonces pude haber terminado siendo pintor si yo hubiese sabido que se vivía bien de pintor. Al final no quise ser artista porque también tengo este lado muy pragmático, ¿sabes? Sí. Entonces a mí me decían, de artista te mueres de hambre, de artista te mueres de hambre. Entonces yo sabía que no podía o que no debía ser artista porque yo no quería morirme de hambre. Entonces la arquitectura era este camino un poquito más seguro que todavía estaba cargado de arte. Pero pude haber terminado siendo músico, te digo, cualquier cosa que... Ojalá que me vuelva pintor un día. De hecho, eso que mencionas es muy curioso y va de la mano del propósito del podcast. Tenemos muchos estigmas acerca de las profesiones o de las carreras. Yo también soy músico e incluso hay veces que sacaba más de la música que del despacho donde estaba. Y decía, realmente, pues al final de cuentas... va a importar quién eres. No importa si eres arquitecto, si eres malo, si no te sabes vender, te vas a morir de hambre. Puedes ser pintor si eres muy buen pintor, si sabes posicionarte, venderte como marca personal, te puede ir 10 veces mejor que lo que puede hacer habiendo siendo arquitecto.
Entonces realmente al final es quién eres, qué te mueve, cuál es tu pasión, cómo vendes esa imagen con la audiencia, cómo tu imagen personal también habla de ti, vende. Entonces yo creo que es esa parte de invertir en generar contenido, invertir en hacerlo cada vez mejor, en adquirir habilidades que te hagan comunicarte mejor, cómo venderte. Entonces, pues, para finalizar, me gustaría que el arquitecto Abraham nos compartiera también sus redes sociales, si tiene algún curso que también lo puede promocionar para que ustedes puedan seguirlo y seguir aprendiendo con él. Muchísimas gracias. Estamos en Instagram como Abraham Cota Paredes, como Cota Paredes Arquitectos y como taller.arc. Estamos en Facebook como Cota Paredes Arquitectos, estamos en Twitter como Paredes Cota y muy importante en YouTube estamos como Cota Paredes, así solo. Y estamos ahorita abriendo cursos online completamente de SketchUp con Virrey. Tenemos distintos horarios. Envíenos un correo a contacto@cotaparedes.com y les vamos a dar toda la información de ese curso y de todos. Tenemos un curso de Lumion, un curso de Revit, un curso de 3D Max. Estamos terminando el diplomado en arquitectura avanzada que finaliza en la siguiente semana y vamos a abrir un nuevo diplomado para febrero. Entonces va a ser un diplomado dirigido tanto a estudiantes como a profesionistas, porque este actual es solamente de egresados, de profesionistas, porque yo les pido que trabajen en un proyecto real. Entonces es una cosa muy interesante, pero también en el taller de diseño arquitectónico yo les daba un proyecto y todos trabajan con el proyecto que yo les decía. Y eso de alguna manera deja fuera a los estudiantes en el diplomado. Entonces voy a hacer una mezcla. En el nuevo diplomado voy a invitar a egresados que traigan su proyecto y a los estudiantes les voy a dar uno. Y al final de cuentas va a ser una cosa brutal porque invitamos, antes solamente llegaban arquitectos invitados en la última crítica. En el diplomado hay 3 críticas con distintos arquitectos. En este estuvo Carlos Patrón de Taco, estuvo Rafael Prado de Jalapa, estuvo Lucio Muniain de Ciudad de México. Entonces el que los alumnos, ya sean estudiantes o profesionistas, reciban crítica no solamente mía, sino de distintas visiones de distintos arquitectos a lo largo del curso, va a enriquecer muchísimo más el resultado final que solamente les dieran la crítica ya con el proyecto terminado. Entonces, pues espero que los resultados sean potentes y espero que los siguientes diplomados sean aún mejores. Pues claro, yo creo que es muy importante todo eso que compartes, y yo he visto tu trabajo y sé que es contenido de verdad de valor, que quien quiera y tenga la inquietud, hágalo, mándale un mensaje al arquitecto Abraham, inscríbase a sus cursos. Yo soy fan de todo lo que él comparte y de verdad es muy bueno todo lo que hace. Para finalizar, pues le agradezco que haya hecho un huequito ahí en su agenda para venir el día de hoy. Espero que les haya servido mucho a ustedes y que lo apliquen, porque al final de cuentas escuchar y que ahí quede pues no va a cambiar. Es salir de la cama y hacer las cosas. Los agradezco. Yo soy el arquitecto Daniel Jacobo. Me pueden seguir en redes como Daniel Jacobo Arquitecto. Y si quieren ver más contenido del podcast, como Escucha Arquitectura. Muchísimas gracias. Nada, tía. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Escucha Arquitectura es una producción de Sinapsis Radio, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Agradezco a Marius Kanga los controles y a sus colaboradores. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te llamó es porque sabes que puedes hacer más en la arquitectura, pero a veces no nos enseñan cómo convertir talento en libertad. Por eso escribí Diseña tu Libertad, una guía para pasar de estar atorado a construir tu camino propio, con estructura, mentalidad y estrategias que sí funcionan. El QR ya está aquí. Si estás listo, no postergues tu libertad.